La Orden Rosacruz Om, fundada por el venerable maestro Om Yewams Om. El libro La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, escrito por el venerable maestro Om Yewams Om. Capítulo número 13, primera parte, el arcano solar. El arcano solar. Vamos a referirnos a un punto en extremo delicado. Vamos a descorrer el velo de la sabiduría. Vamos a penetrar en el supremo santuario del arcano ética. 2. Aclaramos de principio, no es la primera vez que se habla claro y concreto del gran arcano solar. De ello se habló en todos los tiempos, en todas las épocas y en todas las latitudes de nuestro planeta. 3. La enseñanza sagrada del gran arcano solar se halla diseminada por todo el orbe y podemos encontrarla en la multiplicidad de monumentos antiguos de la diversidad de civilizaciones ya desaparecidas. 4. La enseñanza del gran arcano solar no es de esta época ni del siglo pasado, así como no es originaria de la India. 5. El gran arcano solar es una enseñanza de eso que es Dios. Es el conocimiento y sabiduría que permite a la esencia Buddhata regresar al divinal seno de donde emanó. 6. El arcano solar es conocido también como arcano real, gran arcano, arcano AZF, Karetsa. En Oriente se le conoce como el Saha Maituna o Urvareta Yoga. 7. Este arcano no nos viene como un legado del Oriente, sino de antiquísimas razas prevédicas, anteriores a las actuales de Oriente, que conocían el indecible secreto del gran arcano solar. 8. Los sabios atlantes vivían plenamente estas sacrosantas prácticas contenidas en el supremo arcano, y antes que ellos, ya en las lejanas épocas de la legendaria Lemuria, se vivió y practicó la sublime sabiduría de la serpiente sacra. 9. En todos los tiempos y en todas las civilizaciones, en las difíciles épocas de degeneración humana, en las que ya se había perdido completamente toda noción de Dios, amor, fe, verdad, etc., surgieron paladines del fuego y de la luz, quienes dentro del mare magnum de maldad en que se debatía la criatura humana, lucharon incansablemente por llegar a las conciencias dormidas por los efectos alucinantes de toda larva sucia y aborrecible que constituyen los yoes, el ego. 10. ¿Cuán inmensos fueron los esfuerzos de los grandes mártires sofitas de todos los tiempos? 11. ¿Cuánta sangre ha sido vertida en aras de la vida ígnea? 12. Las cumbres nevadas ya desaparecidas bajo las embravecidas olas de los océanos y de los mares se cubrieron muchas veces de luto y de sangre. 13. Los paladines de la luz, si bien murieron en la hoguera o en la cruz, ya habían muerto mucho antes en sí mismos. La muerte ya no podía contra ellos. 14. Los grandes maestros de la vida, la muerte, el amor, la libertad y la sabiduría cumplieron su misión y emergieron en las inconceptuables esferas del absoluto. 15. Fueron muchos los sabios iluminados que enseñaron a través del tiempo y del espacio la sabiduría de la rosa y de la cruz en ese perdido continente de la Lemuria. 16. Las cátedras maravillosas y objetivas eran realmente el vestíbulo de la sabiduría. 17. Muchos fueron los aspirantes al gran arcano, al gran fuego solar, que con mucha paciencia iniciaron el difícil ascenso por el estrecho sendero que conduce al pináculo de la iniciación. 18.
Muchos fueron los que con lágrimas de sangre juraron alejarse del vicio de la fornicación. Muchos los que juraron fidelidad a la augusta orden y a sus divinos maestros. Pero fueron muy pocos los que culminaron la magna obra y que realmente se hicieron castos y se mantuvieron leales a la orden de Melquisedec y los maestros. 19. La generalidad de los sinceros, entre comillas, aspirantes no pasaron sino de ser tristes soñadores en el sendero, que fueron presas fáciles de los mundanales placeres y del vicio de la fornicación. Podemos encontrar realmente muy pocos maestros que se levantaron en esos tiempos tan lejanos y tan presentes. 20. Muchos compañeros en el sendero llevaron saco y cilicio sobre sus hombros y cumplieron terribles penitencias impuestas por sí mismos. Muchos fueron aquellos hermanos en la montaña que sufrieron lo indecible en la batalla íntima contra su propio ego, y muchos fueron aquellos devotos de la Divina Madre, penitentes revolucionarios por el excelso Padre que, de las mismas puertas del Nirvana, se sumergieron en las aguas negras del abismo. Cuán pocos fueron los guerreros que se mantuvieron firmes cual roca fundida junto a la voluntad del Padre. 21. Fueron realmente muy pocos los valiosos titanes que se mantuvieron fieles hasta la suprema muerte. 22. Fueron muchos los inquietos buscadores de la verdad que conocieron el indecible secreto del arcano real y que lo vivieron realmente en los augustos recintos de sus templos sagrados. Pero fueron muy pocos los que verdaderamente se mantuvieron fieles al Padre y fieles a la Divina Madre. 23. El gran arcano no solo fue enseñado a esa civilización ahora sumergida en las aguas del Gran Pacífico, sino que los iniciados sobrevivientes llevaron toda la sabiduría ígnea a los nuevos continentes, que emergían del caos de la vida, del fondo de las aguas, a la Atlántida. 24. En este continente, entre paréntesis, Isla Atlantis o Poseidonis, que floreció en lo que ahora es el vasto océano Atlántico, también se enseñó la sabiduría ofita, la sacrosanta sabiduría de la serpiente, el arcano solar. Fueron también muy pocos los atlantes que hicieron en sí mismo carne de todas las enseñanzas recibidas. Fueron realmente muy pocos los que se elevaron del estado animal a las cimas excelsas del hombre. Los demás, el grueso de esas civilizaciones atlantes de la humanidad atlante, pereció bajo las aguas. 25. Los iniciados sobrevivientes emigraron hacia otras nuevas tierras que surgían del fondo de los océanos y se instalaron en profundas cuevas donde, fieles a la ciencia esotérica, depositaron en permanente custodia y hasta que se cumpla el tiempo, innumerables artefactos sofisticados de ciencia solar y pránica. 26. En esas impenetrables cuevas que dejaron los sabios atlantes, encontramos buena parte de aquellos adelantos científicos que deslumbraron a la civilización atlante. 27. En esas cuevas que se hallan diseminadas por toda la extensión del planeta, en la China, India, África, Oceanía, América, Egipto, Alaska, etc., encontramos deslumbrantes naves cósmicas que nos permiten cruzar el espacio infinito a velocidades insospechadas. 28. Hallamos también cierto tipo de vehículos que lo mismo pueden servir para desplazarse por tierra, mar, debajo de las aguas y por aire. 29. Estas extraordinarias maravillas no han sufrido daño alguno por el paso del tiempo y se hallan prontas a ser utilizadas en el momento preciso que la ley así lo disponga. 30. Dichas naves no utilizan energía atómica, como alguien podría suponer, sino utilizan para su funcionamiento eso que se denomina prana y también la energía solar. Así como que con ella se aprovecha inteligentemente la fuerza de atracción de la gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos y también la atracción que ejercen los demás cuerpos celestes. 31. Se conservan celosamente en esas cavernas selladas cierto tipo de elixires
con los que se puede combatir realmente el flagelo de las enfermedades. Así también hallamos cierto tipo de instrumentos y artefactos médicos quirúrgicos que dejan muy atrás a los más sofisticados, entre comillas, aparatos de la ciencia médica actual. 32. Podríamos decir que en materia de medicina, los médicos atlantes podían realizar operaciones o intervenciones quirúrgicas tan formidables incluso en los cuerpos sutiles, ya que el cuerpo vital, astral, mental, causal y su complejidad anatómica era para ellos algo así como un conjunto de piezas de taller. 33. En esas cuevas se nos ha enseñado la existencia de magníficos instrumentos de precisión, con los cuales se puede estudiar detenidamente la anatomía interna y suprasensible del ser humano y diagnosticar con precisión realmente asombrosa las enfermedades que aquejan a la persona. 34. Tales cuevas, desde hace miles de años, se mantienen iluminadas con los maravillosos esplendores de ciertas pilas solares y pránicas, que constituyen verdaderos acumuladores constantes de energía. Tanto tiempo transcurrido y todavía alumbran. 35. Si el objeto del presente libro fuera develar las maravillas atlantes y lemures, precisaríamos de una magnífica colección de gruesos volúmenes que adornarían las bibliotecas y despertarían las ambiciones de las nefastas potencias bélicas que ejercitan su hegemonía en contra de los países débiles. 36. Fueron los diversos Noás que sobrevivieron a los innumerables cataclismos, quienes transmitieron la inmortal sabiduría a las nuevas humanidades. 37. La actual ciencia de la paleontología, la antropología, etc., están realmente en tinieblas. 38. Estas, entre comillas, ciencias, nada pueden decirnos de la diversidad de razas que han poblado el planeta Tierra. Nada pueden decirnos de las muchas civilizaciones serpentinas que en toda la superficie terrestre han establecido sus ciudades, sus templos, sus escuelas de misterios, etc. 39. Hay tanta civilización ignorada por los eruditos de la materia que realmente mueve a compasión. 40. Son muchas las civilizaciones que surgieron desde hace millones de años, que se desarrollaron y perecieron. 41. Las huellas de esas antiguas culturas se hallan cubiertas ya por las arenas de los siglos, las montañas de las cordilleras, las aguas de los océanos y de los profundos lechos de los mares. 42. Otras civilizaciones lograron un adelanto tal que es imposible describir con palabras y más aún ser aceptada siquiera como una posibilidad por la mentalidad actual. 43. Esas civilizaciones fueron tan adelantadas integralmente, material y espiritualmente, que con sus ciudades inclusive se pasaron a una cuarta dimensión, y hoy en la actualidad viven en ese estado natural y edénico denominado por el dios Jano como Ginas. 44. En cambio, otras llegaron a una degeneración animal tal, entre paréntesis, semejante a la que se vive en el siglo actual, que llegaron a petrificarse, a solidificarse de tal manera que lograron identificarse íntegramente con piedras, rocas, minerales, etc., de los cerros y montañas. Algo fantástico, fantasmagórico. Reflexionemos un poco antes de juzgar. 45. Algunos estudiosos de los misterios ocultos, algo intuitivos y, entre comillas, locos, han casi demostrado que muchos cerros, montes, montañas elevadas, etc., vistas desde ciertas posiciones o ángulos y tomando en cuenta cierto tipo de adecuada iluminación, develan realmente las líneas de majestuosas ciudades, imponentes edificios y también las siluetas de titanes que se confunden con la fría roca. 46. De todo hay en el cosmos, de todo hay en el planeta Tierra, de todo hubo. 47. En el curso de la evolución humana fueron muchas las personas que lograron su transformación radical y se elevaron conscientes hasta las cimas inefables de la divinidad, viviendo en un estado paradisiaco, en un Edén, y son muchos también, muchísimos, incontables como las arenas del mar,
los animales racionales que se perdieron en el abismo de sus pasiones, sus vicios, sus fornicaciones. 48. Esos magníficos gigantes de los que nos habla contradictoriamente ese libro denominado Biblia entre comillas y que son referidas por muchísimas antiquísimas leyendas, todavía hoy poseen cuerpo físico. 49. Unos habitan las misteriosas tierras de la cuarta dimensión y los otros, los degenerados, se desplazan ágilmente por la superficie terrestre y trabajan infatigables como paradigmas de acción. 50. Bajemos nuestra vista y busquémoslos por los suelos, allí, fuera, en los jardines, en los campos se hallan ellos, entre comillas, sí. Ahora, esas minúsculas criaturas conocidas como hormigas, las hormigas de hoy son los degenerados gigantes del pasado. 51. Algo más que podemos simplemente enunciar. ¿No fue acaso la mujer de Lot quien se convirtió en una estatua de sal? Y con ella, ¿acaso no fueron miles y miles las criaturas humanas degeneradas y perversas que volviendo atrás, tras las huellas de sus fornicaciones, se convirtieron en estatuas de diferentes minerales? 52. Sin embargo, en las esferas superiores, allí en la cuarta coordenada, en esas tierras de Jano, encontramos a los esforzados gladiadores del agua y del fuego, quienes, tras las constantes y terribles purificaciones, lograron realizarse como reyes y reinas de la naturaleza, trabajando constantemente bajo las órdenes directas del sacerdote del Dios Altísimo, del gran Melquisedec. 53. Estos dioses, ángeles, devas, gurúes, maestros y grandes iniciados aún conservan sus mismos cuerpos con los que trabajaron en la forja de los dioses, allí en la legendaria Lemuria y en la sumergida Atlántida. 54. Fueron estos grandes seres quienes transmitieron las enseñanzas sacrosantas a la humanidad en todos los tiempos. 55. Los grandes profetas o videntes de la Biblia, por ejemplo, recibieron las órdenes y sabiduría gracias a estos seres divinos que, conforme a ley, se manifestaron en una y otra oportunidad, ya en la tercera dimensión o despertando a los escogidos para que pudiesen penetrar en las dimensiones superiores del espacio. 56. Fueron los divinos maestros de la ciencia Ginas o ciencia de Diojano quienes fundaron las perdidas civilizaciones de la India, China, Egipto, Alaska, Tiahuanaco, Isla de Pascua, Siberia, etc. 57. Fueron ellos los augustos fundadores de las divinas religiones solares, quienes nos legaron la sabiduría de la luz y del fuego. 58. Fueron los dioses santos quienes nos legaron y nos enseñaron en inmemorables tiempos el indecible secreto del arcano solar, del Maituna, de la transmutación sexual. 59. La transmutación sexual nos han legado los dioses como una arca sagrada en la que reside el potencial supremo que nos lleva a compartir la dicha suprema en el banquete de los dioses, de los Elohim. Continuará. Los 5 valores de la transformación íntima: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. La vida, el valor de la vida significa en transformar mediante la práctica nuestra materia sexual en energía crística, que es alimento de nuestra conciencia, ya sea mediante la práctica de transmutación sexual unipolar y la transmutación sexual bipolar e integral. Estas dos últimas están reservadas para aquellos que se hayan unido en bodas Rosacruz o en boda mística. El valor de la muerte es descubrir mediante el autorrecuerdo y autoobservación íntima los valores subjetivos que constituyen los yoes. Realizar un estudio profundo hasta lograr su comprensión total de cada uno de ellos y aniquilarlos con el ignio poder de la Divina Madre Kundalini cuando se trabaja en la novena esfera. El amor es amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. La libertad es la práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, actividad
comunicación. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y dónde estoy? Y la sabiduría es hacer que se cumpla la magna obra del Padre. Nosotros ponemos tan solo nuestro granito de arena mostaza aquí en nuestra vida entera. Hasta aquí, amigos, la clase del día de hoy. Esperamos tener